En medio del desierto de Nevada existe un lugar que oficialmente no oculta nada, pero al que nadie puede acercarse. Y si allí se guardará la prueba definitiva de que no estamos solos en el universo. Quédate hasta el final, suscríbete al canal y deja tu like para descubrirlo. Hay un lugar en el desierto de Nevada, a unos 135 kilómetros de Las Vegas, donde el cielo es tan inmenso que parece un océano negro. De día es casi un paisaje lunar, ¿verdad? Un lienzo en blanco totalmente abrasado por el sol. Exacto. Pero de noche, eso se convierte en un teatro. Y en ese escenario, desde hace más de medio siglo, se representa la obra más fascinante de la mitología moderna. El lugar tiene un nombre que suena casi burocrático, Zona 51. Pero para millones de personas es mucho más. Es el custodio del secreto más grande de la humanidad. Durante décadas, el gobierno de Estados Unidos negó su existencia. Era un punto ciego en el mapa. Y cuando por fin lo admitieron, la pregunta no hizo más que crecer. Claro, ¿qué estuvieron ocultando con tanto celo durante tanto tiempo? Y esa pregunta es realmente el corazón de todo este misterio. Porque la Zona 51 tiene dos historias que corren en paralelo. Por un lado, la oficial. Eso es. La historia oficial de la Guerra Fría, del secreto militar, de una innovación tecnológica que roza lo inconcebible. Y por otro lado, la historia mítica. La que ha crecido en la imaginación de todos. Una historia de naves estrelladas, de ingeniería inversa alienígena. Nuestra misión hoy es entonces explorar cómo esas dos realidades, la terrestre y la supuestamente extraterrestre, no solo coexistieron, sino que se alimentaron la una a la otra. Se volvieron inseparables. Entonces, a ver, tenemos este vacío perfecto en el desierto. Cómo un lugar que está diseñado para el silencio absoluto se convierte en el origen de la teoría de la conspiración más ruidosa de la historia. Pues todo arranca en 1955, la CIA buscando un rincón del mundo donde sencillamente nadie pudiera mirar. La Guerra Fría en su punto más álgido. Exactamente. Después de Corea, la necesidad de espiar a la Unión Soviética era crítica, pero claro, había que hacerlo sin provocar la Tercera Guerra Mundial. Y la solución fue el proyecto Aquatone. Eso es. Crear un avión que volara tan alto que fuera literalmente intocable. El resultado fue el U-2. Y para probar una máquina así, necesitaban el fin del mundo. Lo encontraron en abril del 55. Sobrevolando Nevada, vieron un aeródromo abandonado al lado de un lago salado seco. Groom Lake. Era perfecto. Aislado y con una pista de aterrizaje natural de kilómetros. Le dieron el nombre en clave de Zona 51. Y bueno, para atraer a los trabajadores a ese infierno de calor y secreto, un apodo bastante irónico. Rancho Paraíso. Rancho Paraíso. Y aquí es donde se empieza a liar todo, ¿no? Porque justo cuando el U-2 empieza a volar, en el 56, los cielos de Nevada se llenan de platillos volantes. Es que no es una coincidencia, es una consecuencia. Era inevitable. Y la CIA se dio cuenta de su increíble suerte casi al momento. A ver, explícame eso. Pues fíjate en la situación. El U-2 volaba a 21 kilómetros de altura. Los aviones comerciales de la época apenas llegaban a los 5. O sea que para un piloto de Pan Am en 1956, ver algo a esa altura era como si un barco apareciera flotando en el cielo. Sencillamente no cuadraba con nada que conociera. Exacto. Y ese hueco en la lógica es el terreno perfecto para que crezcan los mitos. Los pilotos, los controladores, empezaron a informar de luces extrañas, de puntos plateados que brillaban a altitudes imposibles. Y no podían explicarlo. No. Así que la CIA, en una jugada maestra, no tuvo que inventar ninguna tapadera. El público se la estaba sirviendo en bandeja. Cada informe de ovnis lo atribuían a fenómenos meteorológicos, sabiendo perfectamente que eran sus propios aviones. La mayor teoría de la conspiración no nació de un encubrimiento alienígena, sino de uno muy terrestre. Pero las luces en el cielo son una cosa. La leyenda de la Zona 51 necesitaba algo más. Necesitaba un cuerpo. Los restos de una nave. Y ahí es donde el fantasma de Roswell entra en escena. Aunque la base se creó casi una década después del famoso incidente del 47, en la mente de todos los dos están mezclados. ¿Cómo se produce esa fusión? Porque Roswell dio el qué y la Zona 51 dio el dónde. El mito de Roswell hablaba de un material irrompible, de jeroglíficos, de cuerpos no humanos. Si tienes algo así, necesitas el laboratorio más seguro del planeta. Claro.
Cuando la gente empezó a oír rumores sobre una base ultra secreta en el desierto, las dos historias encajaron, como piezas de un puzzle. Pero durante décadas fue solo eso, un rumor, hasta que a finales de los 80, el mito encontró a su profeta. Un hombre llamado Bob Lazar, Bob Lazar. Aquí la historia da un giro de guión. digno de Hollywood. Aparece en una televisión de Las Vegas en 1989 y suelta una bomba. Una bomba nuclear informativa. Lazar afirmaba ser un físico que había trabajado en una instalación secreta, la S4, cerca de Groom Lake. Y su trabajo, según él, era aplicar ingeniería inversa. A 9 naves extraterrestres que el gobierno tenía en su poder. Exacto. Y lo fascinante de Lazar no es solo lo que dijo, es cómo lo dijo. No se limitó a decir «vi aliens», dio detalles, planos, sistemas de propulsión. Les dio una dirección, el sistema estelar Zeta Reticuli. Les dio un combustible, el elemento 115. Ese nivel de detalle es lo que hace que una historia sea creíble, sea verdad o no. Totalmente. Describió cómo las naves funcionaban con un reactor de antimateria alimentado por este elemento 115, que era un elemento súper pesado que no existía en la tabla periódica de entonces. Decía que curvaba el espacio-tiempo. Sí. Por supuesto, la comunidad científica y el gobierno lo desacreditaron al momento. No había registros de que hubiera estudiado en el MIT o en Caltech, como él decía. Y su respuesta fue que habían borrado su pasado. Era su palabra contra la de ellos. Pero en la historia del elemento 115 hay un giro que es, como mínimo, desconcertante. Sí, y es lo que mantiene todo su relato a flote para los que le creen, ¿no? Sin duda. 14 años después de que Lazar hablara de él, en 2003, un equipo de científicos rusos y estadounidenses logran sintetizar en un laboratorio un elemento con el número atómico 115. El moscovio. El moscovio. Vale, pero, a ver, seamos serios. Una cosa es una teoría sobre un átomo inestable que dura milisegundos en un laboratorio y otra muy distinta a un combustible alienígena estable. No es esto. Aferrarse a una coincidencia. Esa es la postura escéptica y es muy racional. Los físicos teóricos ya hablaban de una isla de estabilidad para elementos súper pesados. Lazar era un tipo inteligente, bien leído. Pudo basarse en eso para darle un barniz científico a su historia. Pero para sus defensores, la pregunta sigue ahí. Sigue ahí y es muy simple. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo acertó el número exacto 14 años antes? Esa pregunta sin respuesta es lo que mantiene vivo su misterio. Su testimonio transformó la Zona 51 de base secreta a garaje intergaláctico. Y mientras el mundo entero debatía sobre el elemento 115, dentro del Rancho Paraíso la ingeniería terrestre seguía produciendo, sus propios milagros. El U-2 se quedó obsoleto. ¿Y qué vino después? Vino algo que para un observador de la época era tan alienígena como una nave de Zeta Reticuli. Después del derribo del U-2 en 1960, la CIA necesitaba algo más rápido, más invisible. El Blackbird. El A-12, su precursor. El SR-71 Blackbird. Hablemos de un avión que en los 60 podía cruzar Estados Unidos en poco más de una hora. Su fuselaje de titanio, esas formas curvas, orgánicas, pintado de negro mate, no se parecía a nada. Y claro, nuevos avistamientos. Por supuesto. La gente hablaba de objetos con forma de puro, de luces que aceleraban a más de 3.000 kilómetros por hora. No eran ovnis, eran ellos. ¿Y la cosa no paró? En los 70 y 80, la obsesión era la invisibilidad. La tecnología stealth. Y la Zona 51 fue su cuna. El resultado fue el F-117 Nighthawk. Que si el Blackbird parecía orgánico, esto era otra cosa. Era un conjunto de ángulos imposibles, de facetas planas. Parecía un cristal de obsidiana volador. Y de nuevo, otra oleada de avistamientos. Ovnis triangulares. La gente los describía moviéndose en un silencio casi total a baja altura. Lo fascinante es cómo el Pentágono usó el mito. Dejaron que la gente creyera en extraterrestres porque la verdad... La verdad era que tenían aviones invisibles al radar. Y ese era un secreto militar mucho más importante. Exacto. Hablando de proteger secretos, la seguridad de la base es ya parte de la leyenda. No hay muros gigantes, pero la sensación de que te vigilan es
es abrumadora. Es una obra maestra de la disuasión psicológica. El perímetro no tiene vallas, tiene carteles que te informan de que el uso de fuerza letal está autorizado. Eso ya te pone en situación. Y luego están los famosos camo dudes, los guardias en todoterrenos blancos sin matrícula. Su trabajo no es detenerte, es observarte. Te hacen saber que te vigilan desde mucho antes de que tú los veas. Y la tecnología invisible. Sensores de movimiento enterrados, cámaras de largo alcance en las colinas, crean una atmósfera de paranoia controlada. Sientes que estás en el borde de un mundo al que no perteneces. Y después de décadas de no hacemos comentarios, en 2013 la CIA rompe el silencio. Abren un poquito la puerta. Sí, en 2013 desclasifican documentos que admiten, por primera vez, la existencia de la Zona 51. Confirman que se creó para el programa U-2. Pero aquí viene la paradoja. Una paradoja maravillosa. La revelación llegó tan tarde que ya nadie se la creyó. Claro, para entonces el mito era mucho más grande y poderoso que la verdad. La reacción fue, si admiten lo de los aviones ahora, es porque lo que esconden de verdad es mucho más gordo. Exacto. El secretismo se había convertido en un motor que se autoalimentaba. La propia admisión del gobierno se interpretó como una nueva capa de encubrimiento. El mito ya era inmune a los hechos. Y esa inmunidad llegó a su punto álgido y casi cómico en 2019. El asalto a la Zona 51. Un evento de Facebook creado en broma para ver a los aliens que se fue completamente de madre. 2 billones de personas apuntadas. Las fuerzas aéreas tuvieron que emitir un comunicado oficial. Fue un momento que demostró cómo el mito había mutado, ¿no? Pasó del miedo paranoico de la Guerra Fría a la cultura del meme. Al final solo fueron unos pocos miles y se convirtió en un festival en mitad del desierto. Y hoy sigue operativa, por supuesto. Sigue siendo una de las instalaciones más importantes. Prueban la siguiente generación de tecnología: drones hipersónicos, nuevos sistemas de sigilo. Y casi seguro se usa para ingeniería inversa. Pero no de naves alienígenas. No, de tecnología militar capturada a adversarios como Rusia o China. Así que, en cierto modo, la fantasía no estaba tan equivocada. Es un lugar donde se desmontan tecnologías extrañas, solo que no son de otro mundo. Entonces, al final de todo este viaje, nos quedamos con estas 2 historias. La oficial, que ya de por sí es increíble, con aviones que parecían de ciencia ficción. Y luego, la mítica, que es mucho más seductora y que para muchos explica mejor ese nivel casi fanático de secretismo. Y quizás no se trata de elegir una. Quizás se trata de entender cómo se entrelazaron. La versión mítica sobrevive porque, seamos sinceros, es una historia mejor. Pero esto nos deja con una última idea que es, cuanto menos provocadora. A ver. ¿Y si la ficción acabó influyendo en la realidad? Pensemos en los ingenieros de Scanworks en los años 70 trabajando en el F-117. Es posible que, inmersos en una cultura popular llena de platillos volantes, se inspiraran, aunque fuera subconscientemente, en esas formas no terrestres para diseñar un avión que debía ser, por definición, de otro mundo. O sea que el mito ayudó a crear la realidad. Quizás las naves alienígenas no son la explicación, sino una metáfora, una forma de describir una tecnología tan avanzada que para la mente humana la única explicación posible es que no puede ser humana. La verdad, como siempre, sigue enterrada en algún lugar bajo las arenas de Nevada. Bienvenidos a The Debate. Imaginen un lugar, en mitad de la nada, en el desierto de Nevada. Un pedazo de tierra tan secreto que durante 50 años el gobierno de Estados Unidos, negó oficialmente su existencia. Un lugar rodeado de alambre de espino, sensores y patrullas armadas, con orden de disparar. Hablamos, por supuesto, del Área 51. Un nombre que ha dejado de ser una coordenada para convertirse en un símbolo universal del misterio. Durante décadas, la pregunta ha sido la misma. ¿Qué tecnología revolucionaria se esconde allí? Y es que esa pregunta nos lleva a 2 relatos. Dos relatos completamente distintos sobre el ingenio, el secreto y, ¿por qué no?, nuestro lugar en el universo. Hoy, precisamente, vamos a desentrañar esas 2 historias. Yo voy a sostener que la verdad del Área 51, aunque haya sido secreta, es una verdad puramente terrestre. Es la crónica de la aviación más avanzada del planeta, una historia de aviones espía y prototipos, forjada en el secretismo de la Guerra Fría. Y yo, en cambio, defenderé que esa es solo la capa superficial de la historia, una tapadera perfectamente diseñada. Argumentaré que el verdadero propósito de la base, su secreto fundacional, es el estudio y la replicación de tecnología de origen no humano.
Una verdad que, vamos, cambiaría el curso de nuestra historia. A ver, para entender la historia que yo defiendo, hay que situarse en 1955. La Guerra Fría está en su punto más álgido. La CIA necesita desesperadamente una forma de saber qué hacen los soviéticos con su programa nuclear, sin provocar una tercera guerra mundial, claro. La solución es un proyecto de una audacia increíble llamado Aquatone. El objetivo, construir un avión que pueda volar más alto que cualquier caza o misil enemigo. Y el resultado es el U-2. Pero para probar una máquina así necesitas un lugar completamente aislado del mundo. Y lo encuentran en el lecho de un lago seco en Nevada, en Groom Lake. Ese es el verdadero nacimiento del Área 51. No nace de un misterio alienígena, sino de una necesidad geopolítica urgente. Los primeros vuelos del U-2, con su fuselaje plateado brillando a más de 20 kilómetros de altura, una altitud impensable para la época, provocaron una oleada masiva de avistamientos de ovnis. Y aquí es donde la historia da un giro genial. La CIA se da cuenta de que ese pánico a los platillos volantes es el camuflaje perfecto. Dejan que el mito crezca porque, cada titular sobre marcianos es una distracción que oculta sus verdaderas operaciones a la Unión Soviética. Este patrón se repite una y otra vez. En los 60, con el SR-71 Blackbird, un avión que volaba a 3 veces la velocidad del sonido. Y en los 80, con el F-117 Nighthawk, el primer avión furtivo, una especie de fantasma negro triangular que era invisible al radar. Cada nueva tecnología más extraña que la anterior alimentaba la leyenda. Es que la historia del Área 51 no es sobre extraterrestres, es la historia del ingenio humano llevado al límite y protegido por el secreto más absoluto. Sí, entiendo perfectamente esa lógica. Es una narrativa limpia, documentada, pero es que ignora por completo el evento que, para muchos, es la verdadera piedra roseta de todo este misterio. El incidente de Roswell en 1947, 8 años antes de que el Área 51 fuese fundada oficialmente. A ver, lo que ocurrió allí no fue un simple globo meteorológico, como se dijo después. El propio ejército emitió un comunicado de prensa inicial, anunciando la recuperación de un platillo volante. Esa es una declaración, sin precedentes. La teoría que yo defiendo postula que los restos de esa nave, y quizás sus ocupantes, eran el hallazgo más importante de la historia humana. Un descubrimiento así no podía estudiarse en un laboratorio cualquiera. Requería un lugar con un nivel de secretismo y seguridad nunca antes visto. No es que el Área 51 se creara para el U-2 y casualmente atrajera mitos. Es que un lugar como el Área 51 tuvo que ser creado para albergar el secreto de Roswell. La base se construyó sobre un campo de pruebas ya existente, perfecto para centralizar el estudio de esa tecnología. Y esta idea cobra forma humana en 1989 con la aparición de Bob Lazar, un físico que rompió su silencio y afirmó haber trabajado en una sección ultra secreta dentro del complejo llamada S4. Su trabajo, según él, era aplicar ingeniería inversa a naves de origen extraterrestre, o sea, desmontar y estudiar tecnología desconocida para entender cómo funciona y, finalmente, replicarla. Describió con un detalle asombroso 9 platillos volantes distintos y su sistema de propulsión, basado en un reactor de antimateria alimentado por un elemento estable y superpesado, el elemento 115. Por tanto, los aviones espía, aunque reales, no eran el proyecto principal. Eran la fachada, la actividad visible y ruidosa que ocultaba el verdadero y revolucionario propósito de la base. A ver, la narrativa de Roswell es potentísima, es cinematográfica. El problema es que, desde un punto de vista histórico, no hay ni una sola prueba documental, ni un solo memorando desclasificado que conecte el incidente de Nuevo México en el 47 con la fundación de la base en Nevada en el 55. Son 8 años de diferencia y cientos de kilómetros de distancia. La conexión es una construcción posterior, una teoría que une los dos mayores íconos de la ufología en un gran relato.
El secretismo extremo de la base funciona como un lienzo en blanco y es muy fácil proyectar sobre él el misterio más fascinante que tengamos. La falta de información se rellena con la historia más atractiva y, hombre, no hay nada más atractivo que una nave alienígena estrellada. Ya, pero es que precisamente esa falta de pruebas es lo que uno esperaría de un encubrimiento de esta magnitud. Si realmente recuperas una nave de otro mundo, el primer protocolo sería borrar cualquier rastro de papel que la conecte con cualquier lugar. La cronología no es una refutación, al contrario. Es lógico pensar que durante esos 8 años los restos se mantuvieron en un lugar temporal, como la base de Wright-Patterson, mientras se preparaba la instalación definitiva. El nivel de secretismo del Área 51 siempre ha sido desproporcionado, incluso para los estándares de la Guerra Fría. ¿Por qué construir una fortaleza inexpugnable solo para probar aviones, por muy avanzados que fueran? Otros prototipos se han probado en bases como Edwards con un nivel de secreto mucho menor. La explicación de Roswell da un sentido lógico a esa desproporción. Ahí discrepo. El secretismo no era desproporcionado en absoluto si entiendes el contexto. El U-2 y sobre todo su sucesor, el A-12 Oxcart, el precursor del S-71, no eran simplemente aviones avanzados, eran la mayor ventaja estratégica de Estados Unidos sobre la Unión Soviética. Eran la diferencia entre conocer la ubicación de los misiles enemigos o volar a ciegas hacia un apocalipsis nuclear. Que los soviéticos hubieran conocido sus capacidades, su techo de vuelo, su velocidad, antes de tiempo, habría sido un desastre geopolítico. El secreto no era para ocultar alienígenas, era para mantener una ventaja tecnológica que garantizaba la supervivencia. Y eso me lleva directamente a la figura de Bob Lazar, que es el pilar que sostiene toda la estructura de la teoría extraterrestre. Sin él, la conexión con Roswell es pura especulación. Y es un pilar muy sólido. Has mencionado su nombre, así que hablemos de él. Lazar Morón cualquiera, era un físico e ingeniero. Y su testimonio no son generalidades, está lleno de detalles técnicos específicos. El más famoso, y el más difícil de refutar, es el del elemento 115. En 1989, cuando nadie hablaba de ello, Lazar lo describió como un elemento súper pesado y estable que al ser bombardeado con protones generaba antimateria y producía una onda gravitacional, que permitía a las naves curvar el espacio-tiempo. Sonaba a ciencia ficción pura. Sin embargo, en 2003, 14 años después, un equipo de científicos rusos y estadounidenses en el laboratorio de Dubnia sintetizó por primera vez el elemento 115. Lo llamaron moscovio. Obviamente sus isótopos son muy inestables, pero la predicción de su existencia fue asombrosamente precisa. ¿Cómo podía Lazar conocer y describir las propiedades de un elemento que la ciencia oficial tardaría más de una década en crear artificialmente si no lo hubiera visto con sus propios ojos? Ese argumento tiene un problema fundamental para mí. Aunque el elemento no había sido sintetizado, la idea de la isla de estabilidad ya era un concepto teórico que circulaba en la comunidad de física de partículas en los años 80. Era una hipótesis que postulaba que, mucho más allá de los elementos conocidos, podría existir una región de elementos superpesados, con núcleos atómicos estables. Lazar, como persona inteligente, con conocimientos y con un claro interés en la física, pudo perfectamente tomar esa teoría de vanguardia y darle un nombre concreto, el 115, para anclar su historia en una ciencia que sonara plausible, pero que aún no estuviera probada. Es una jugada brillante para dar credibilidad a un relato fantástico, pero no es una prueba irrefutable. Además, está el gran problema de sus credenciales. Ninguna institución, ni el MIT, ni Caltech, donde él afirma haber estudiado, tiene registros de su paso por allí. Él siempre ha mantenido que el gobierno borró esos registros para desacreditarlo, lo cual es una táctica de manual en cualquier operación de contrainteligencia. Si tienes un testigo incómodo al que no puedes silenciar, atacas su credibilidad. Borrar su pasado académico sería el primer paso lógico. Pero piensa en lo que Lazar estaba arriesgando. Salió a la luz sabiendo que destruiría en su carrera, su reputación y su vida. ¿Por qué alguien se sometería a ese escrutinio y ese ridículo? La explicación más sencilla no es que sea un mentiroso extraordinariamente complejo, sino que lo que vio le impactó tanto que se sintió en la obligación moral de contarlo, costara lo que costara. Su testimonio es la pieza que da sentido a lo que miles de personas han visto en los cielos de Nevada durante décadas. Sí, pero es que esos avistamientos tienen una explicación mucho más sencilla y documentada. La correlación entre las oleadas de avistamientos y los programas de prueba del Área 51 es perfecta, es casi matemática. Años 50 y 60.
La gente informa de luces plateadas inmóviles a gran altura que luego desaparecen a una velocidad increíble. Eso es el U2. Reflejando la luz del Sol a 20 kilómetros de altura, parece estático y cuando gira y deja de reflejar la luz, parece desaparecer instantáneamente. Años 70 y 80. Los informes cambian. Ahora se habla de ovnis triangulares, negros, que se mueven en un silencio sepulcral. Ese es el F-117 Nighthawk, un avión invisible al radar, con formas angulosas nunca antes vistas, que volaba a baja altitud de forma casi silenciosa. Su aspecto y su comportamiento eran literalmente de otro mundo para un observador casual. La propia CIA, en los documentos que finalmente desclasificó en 2013, admitió que más de la mitad de todos los informes de ovnis de la época eran en realidad avistamientos de sus aviones espía. No es una teoría, es una confesión. Ya, pero esa confesión es demasiado conveniente. Es lo que en inteligencia se conoce como un limited hangout. Admites una verdad menor y controlable para ocultar una verdad mucho mayor e incontrolable. Claro que los aviones espía explican muchos avistamientos, probablemente la mayoría, nadie lo niega, pero no explican los más anómalos, los que desafían las leyes de la física conocida. Hablamos de testimonios de pilotos militares, gente entrenada para observar el cielo, que describen maniobras imposibles para cualquier aeronave que conozcamos, aceleraciones instantáneas de 0 a Mach 5, giros en ángulo recto sin reducir la velocidad. Ningún fuselaje y ningún piloto puede soportar esas fuerzas G. Admitir que tus aviones son ovnis es la estrategia de desinformación definitiva. ¿Qué mejor manera de ocultar ovnis reales que decirle a todo el mundo que todos los ovnis son en realidad tus aviones secretos? Convences a la opinión pública de que todo tiene una explicación terrestre y racional, y así cierras la puerta a cualquier investigación seria sobre los fenómenos que precisamente no encajan en esa explicación. Es una doble capa de engaño. En resumen, mi posición es que la evidencia desclasificada, la cronología del desarrollo aeronáutico y el contexto geopolítico de la Guerra Fría ofrecen una explicación coherente, completa y sobre todo basada en hechos para el misterio del Área 51. Es la crónica del ingenio humano bajo presión, donde el secretismo era una necesidad vital. ¿Y el mito de los extraterrestres? Bueno, un efecto secundario, que luego se utilizó como una brillante herramienta de desinformación. Es una historia sobre nosotros, no sobre ellos. Y mi conclusión es que esa versión oficial es demasiado simple, demasiado pulcra. Ignora las profundas contradicciones, los testimonios detallados de personas como Lázaro y, sobre todo, ignora que el nivel de secreto ha sido tan absoluto que genera una desconfianza más que justificada. La historia de los aviones espía no es la verdad completa, es solo una capa de la verdad, la capa visible, diseñada para ocultar una realidad mucho más compleja, una que sugiere que los mayores avances tecnológicos del último medio siglo quizás no se originaron en la mente humana. Creo que en lo que ambos podemos estar de acuerdo es que el secretismo extremo ha sido el verdadero motor de la leyenda, ya sea para proteger los secretos de un nuevo bombardero hipersónico o para ocultar tecnología de origen desconocido. Ese secretismo ha creado un vacío de información. Exactamente, y la naturaleza humana aborrece el vacío. Al final, el Área 51 se ha convertido en un espejo de nuestra propia sociedad. Refleja nuestra profunda desconfianza hacia el poder y las instituciones, y al mismo tiempo nuestro deseo casi innato de creer que no estamos solos en el universo. La verdad, sea cual sea, sigue enterrada bajo las arenas del desierto de Nevada.